Hoy tenemos con nosotros a una joven periodista que además comunica muy bien, apasionada de su trabajo, pero además también escribe bonito. Acaba de escribir un libro que se llama La guerra de mamá. Aquí la tenéis. Aunque ahora lo veáis al revés, después lo veréis bien, ¿vale? Y es un placer tenerla porque quien más, quien menos se emocionó escuchando sus crónicas en plena guerra en Ucrania. Eh, Se puede decir que fue valiente, fue tenaz, fue persistente y sobre todo cumplió con lo que ella creía que tenía que hacer, que era su vocación y su compromiso de informar. No solo ella, sino ella siempre lo recuerda a todo el equipo. Estuvo retransmitiendo la guerra día a día, hora a hora, de una forma muy personal, que todos vivimos y que nos acercó también una forma de reporterismo, por decirlo, inusual, además siendo mujer, joven, emocionada, y también yo creo que eso nos hizo sentirnos más cerca de ella y de lo que estaba allí pasando de una manera más humana y más real, ¿no? Sol volvió. Ella es joven periodista, como decimos, nacida en el año 95, estudió periodismo, nació en Olavarría, en Argentina, pero emigró a España junto a su familia. Su padre es doctor. Yo he tenido la suerte de que me trate, además, sin saberlo. Algo nos unía a Sol y a mí, y es un gusto tenerla hoy porque ha escrito este libro, que es una excusa perfecta para conocerla y también para que nos dé su visión de lo que es acompañar a un ser querido cuando está pasándolo mal emocionalmente con un trastorno bipolar. Así que sin más dilación voy a dar la bienvenida a esta joven periodista que además la siento muy cercana y a quien quiero conocer y quiero que conozcáis mejor. Sol Macaluso. Hola, qué gusto que me presente la gran Ana García, por favor. Estoy que tiemblo. Lo más. Lo máximo, lo máximo. ¿Cómo estás, princesa? Muy bien, muy feliz de estar con vos, de conocerte mejor, que tengo, Vamos a enseñar las dos, cada una el libro de la otra, mira. sí, bueno, Qué bonito. con apuntes. Gracias. Eh, que la verdad me está sorprendiendo, me está maravillando y llega en un momento de mi vida muy particular que ya hablaremos, así que súper emocionada de compartir esta charla con vos. Pues te confieso que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Porque te siento cercana, porque siento gran admiración por ti y porque, no sé, el destino, la vida, Dios me ha dado creo que es una propiedad, que es la de sentir admiración por personas que me inspiran, ¿no? Y tú también nos has inspirado sin tú ser consciente quizá hasta qué punto, con tu vulnerabilidad y con tu cercanía y con tus ganas de hacer tu trabajo bien. Que lo hayas conseguido o no, habrá gente que dirá, ¡guau! Otros dirán, increíble, pero lo has hecho, tía, y estás ahí, así que bravo, 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 enhorabuena. Muchas gracias, Anne. Para mí es muy fuerte, como te decía, estar acá con vos porque yo tengo dos etapas de migración en España, una muy reciente en la pandemia y otra cuando era más pequeñita, que es cuando mi padre, sin que lo supiéramos, te trató. Y en aquel entonces es que yo te veía por la tele Claro. y yo ya sabía que quería ser periodista y ahora estamos acá ¿Cuántos compartiendo. años tienes, Macaluso? Bueno, tampoco tengo tan pocos, tengo 28. Mira, mira que podía ser tu madre. Esto es muy peligroso. Sí, pero qué gusto, qué gusto. Así se aprende más de la experiencia y de toda tu trayectoria que es enorme. Aprovecho de Qué decírtelo. bonito. Yo también lo recibo, ¿eh? Creo que también estoy en un momento en el que necesito, me gusta y quiero también reconocer que tengo una trayectoria, que bien o mal también, como te digo, pues he hecho las cosas como mejor he podido y es bueno también, yo creo, a los que estáis ahí, cuando hagamos balance, castigarnos menos y celebrar cada pasito que hayamos dado, porque a veces nos gusta Sí, castigarnos. Lo que está bien seguro y ya está, ¿no? Ya está. exacto. ¿Hay algún capítulo, ahora no recuerdo el título, si miro, de tu libro que habla de eso, ¿no? Como de permitirnos y reconocernos también los logros sin caer en la soberbia, sin caer en el altruismo, pero Hmm, decir, ojo, pues yo miro para atrás y he hecho todo esto y está claro, bien reconocerlo. claro. No sé por dónde empezar contigo, Sol, porque sí que me gustaría hablar un poco de tu trayectoria, de tu toma de decisiones, porque aunque seas joven, también es verdad que has tomado decisiones chulas y me gustaría que la gente que está por ahí pues vea un poco cuáles han sido los momentos importantes de tu vida, y dentro de esos momentos importantes está la publicación de este libro, y dentro de la publicación de este libro, que es muy personal, también has tomado decisiones, has aprendido.
Has escuchado, has observado, has sentido, has dudado y has reído, has llorado y has celebrado y has entendido muchas cosas porque el libro agüita, ¿eh? Buah, buah, buah. Es un canto a la relación interpersonal y a la comprensión, al acompañamiento, a la paciencia, al amor inmenso, al permitirte a veces no poder más. No sé, ahora hablaremos, pero enhorabuena, librazo, ¿eh? Muchísimas Enhorabuena gracias. HarperCollins también por animarse a publicarlo contigo. Está muy bien. Muchas gracias, Ana. La verdad significa mucho para mí. No sé, lo sé. Ahora vamos a ir con él. No sé, me apetece también que nos cuentes porque, bueno, yo conozco muchos periodistas, pero tampoco muy de cerca. Nunca he podido. De hecho, eso compartes a veces mesa con gente, ¿no? Pues sobre todo compañeros de redacción de Crónica Social, pero lo tuyo es periodismo que te lleva de repente a trabajar en deportes. Creo que también has hecho cosas Sí. de deporte, has hecho mucho tipo de periodismo y hay un antes y un después, obviamente, de Ucrania, que ahora vamos a hablar. Y luego está la vuelta, el volver, tomar tierra y decir, la vida sigue, por eso no voy a dejar de estar con mi corazón, con las personas que están pasándolo mal, pero tengo que tirar y hacer mi guerra también aquí, ¿no? Entonces, si quieres cuéntame un poco antes de llegar a Ucrania, qué estabas haciendo y cómo llega esa noticia de márchate para allá y cómo ha sido esa vuelta y cómo estás colocando las cosas en su sitio. Bueno, sí, efectivamente comencé mi carrera periodística cubriendo deportes. Yo estudié en Buenos Aires, en Argentina, hice la licenciatura y también estudié idiomas, que es un punto importante para luego lo ¿Ocho que va a ser. idiomas puede ser? No, no, tampoco Ah, tanto. 4 de manera fluida y otros 2 así, ojalá. muy bien. Tengo tiempo aún para seguir. Me encantan los idiomas. Creo que a través de la lengua, de los idiomas, conocemos mucho mejor la cultura y podemos ser más empáticos y más cercanos a esas historias. Bravo. Entonces, tenía un objetivo muy claro y era ser bilingüe o trilingüe antes de graduarme de la universidad. O apenas antes de empezar la universidad. Y estudié italiano, estudié inglés, estudié portugués y mientras hacía la carrera de periodismo y además trabajaba como maquilladora profesional. Empecé trabajando súper aleatoriamente como modelo de una marca de maquillaje en Argentina y me gustaba tanto que lo sabrás porque te habrán maquillado 1000 veces para televisión o para diferentes proyectos y demás. Uno de curiosa, ¿y qué me estás echando? ¿Y para qué es esto? ¿Y qué me pones aquí? Entonces empecé a investigar y quise formarme. La formación llegó tan lejos que terminé abriendo mi propia escuela de maquillaje en Argentina y daba clases cuando terminaba la universidad. Entonces era un no parar. Y la verdad es que por la situación de mi país y por el haber vivido también tanto tiempo antes acá, que estuve 7 años, luego volvimos a Argentina, nunca me terminé de adaptar a mi país. Entonces yo tenía muy claro que apenas terminaba la universidad, quería volver a emigrar a España. Como cuento con nacionalidad italiana debido a mis abuelos, al pertenecer a la Unión Europea, pues podía hacerlo. Entonces yo le digo, papá, mamá, hermana, cuando yo me gradúo, quiero que sepan que me voy. Luego la decisión comienza a ser familiar porque mi hermana dice, si te vas, yo me voy. Mi padre dice, no, si se van ustedes dos con mamá, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, toda la familia patas para arriba, volvemos a España. Llegamos el día que declaran el estado de emergencia. Yo venía con trabajo como maquilladora y claramente no se dio porque ese estudio que me había contratado cierra por la pandemia y nunca vuelve a abrir. Bueno, me pongo a investigar qué podía hacer, en la pandemia estaba todo muy parado, hasta que justo con Filomena, o sea, casi a un año de haber emigrado, hago mi primer directo para Argentina como corresponsal desde España. Madre mía, me había estudiado la última nevada en Mi 1945, niña. ¿cuántos milímetros Ay. de nieve podían ¿Por caer? qué sois así? ¿Por qué sois así? Todo. Casi todas las reporteras periodistas, he comido hoy con dos de ellas y sois cracks, os informáis, os documentáis para que no os falte información y luego Claro, están 2 minutos y encima te cortan. 2 minutos te cortan y no te van a preguntar nada de No. lo que te habías estudiado. Pero bueno, es para uno sentirse seguro. A raíz de eso empiezo a trabajar como corresponsal para Argentina, siempre freelance,
para diferentes cadenas. Pero bueno, yo también lo que quería era, para algo me mudé a España, quiero empezar a abrir mi camino acá también. Y la oportunidad no llegaba. Hasta que hago un viaje, no me quiero alargar, hago un viaje a París para cubrir el pase de Messi del Barcelona al PSG. Digo, soy argentina, me gusta el fútbol y estoy al lado de Francia, tengo que estar ahí. Me voy sola 3 días con mis ahorros, con este trípode que estoy usando en este momento de Amazon que me costó 10 euros, y así que fui. Qué bueno. Y ahí conocí un montón de periodistas, un montón de gente, y una chica que trabajaba en una productora de aquí de España. Bueno, lo típico, te dejo mi contacto, yo estoy buscando trabajo, si sabes de algo, soy periodista, bla, 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 te dejo mi currículum. Esto era septiembre, hola, ¿qué tal? Nos conocimos el mes pasado, te vuelvo a dejar el currículum en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta que yo creo que a la pobre chica la cansé y me dice, bueno, mira, hay un puesto para cubrir unas noticias de Agencia F, que ha habido un incendio a 3 horas de Madrid, tienes que ir a la sierra, no sé dónde, que no me acuerdo ni el nombre, si quieres, pues puedes ir. Bueno, cuestión que voy, y ese fue mi primer así como contacto con España. Y esto era noviembre, diciembre. Y empiezo a hacer como coberturas a través de ellos para Agencia F, de diferentes tipos de actualidades, tipos de noticias. Hasta que en diciembre me toca cubrir las campanadas. Y me acordé mucho de ti, tengo que decirlo. Y yo decía, claro, ya está. Ya, esto era el hito que yo buscaba, para esto vine a España. Cubrir las campanadas para Agencia F fue aquello, un sueño hecho realidad. Y a los 15 días me dice la productora que buscaban un perfil bilingüe que hablara inglés para ir a cubrir las negociaciones entre Rusia y Ucrania a Ucrania. Y lo que era un viaje de 3 días terminó siendo un capítulo muy importante de mi vida. Y lo que muy poca gente sabe es que la primera vez que yo me pongo en directo con una cámara, no con el móvil, porque para Argentina trabajaba con el móvil, con una cámara de verdad, fue en un balcón de Kiev, en Ucrania. Era mi primer directo de todos. Wow. Una cámara con el retorno que no sabía cómo iba, que además yo quería parecer segura de mí misma porque al final estaban confiando en mí y en mi trabajo y yo no podía demostrar que no tenía idea de lo que estaba pasando. Hey, but you had nothing to lose. No tenías Exacto. nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Y así fue, y lo que empezó siendo el primer directo que hice fue para Estados Unidos, para Miami. Terminó siendo una cobertura no solo para España, sino para 9 países, en múltiples idiomas, y la experiencia de mi vida en lo laboral, por supuesto, pero sobre todo también en lo personal. Ahí estabas. Y ahí eras... yo me enganché a ti, Sol. O sea, quería ver tus ojos, quería saber cómo nos lo contabas. Porque cuando somos vírgenes en algo como es una guerra tan cercana, a alguien que se le nota el susto en la palabra, nos lo cuenta de una forma mucho más real. Porque verlo por la tele es casi que estás viendo una peli, pero cuando ves a alguien contándote de una forma tan nueva, o sea, era tan, perdóname la palabra, tan novata, era tan nuevo que decía, ostras, gracias porque estoy sintiendo lo mejor. Y encima estaba bien informado, obviamente, ¿no? Pero ostras, fue una experiencia increíble aprender de ti también lo que estaba pasando allí, cómo lo estabas viviendo tú y lo que significaba esto para todos, ¿no? Y luego, pues, después de todo ese tiempo volviste porque tenía que haber un relevo y me imagino que también tomaste una decisión importante que te costaría tomar y es quedarte y no volver de momento, ¿no? Me costó muchísimo la decisión de quedarme en Ucrania por mi familia, pero recuerdo hablar con Olga Marcet, mi coach de comunicación, mi pilar, y decirle, Olga, es que si yo me muero acá en Ucrania en este momento, me muero siendo la persona más feliz del mundo y no voy a tener nada de lo que lamentarme. Pero era una decisión que pesa porque ves a tu familia sufrir, porque mi padre me decía, existe periodismo, pero no existe corresponsalía de guerra. Yo no estaba preparado como padre para verte ahí.
Vos estabas cubriendo partidos de fútbol, estabas cubriendo un incendio en la sierra, no estabas de repente entre bombas, con un chaleco antibalas, con un casco. Para mis padres fue muy duro y nosotros que somos tan unidos, que somos solo nosotros cuatro, fue difícil de aceptar. Y el momento de decir, bueno, hasta aquí llego y llego hasta aquí por mi salud mental, que es una decisión que cuesta mucho tomar también, pero cuando te das cuenta que ya no estás durmiendo, que te confundes en un directo con algo muy tonto, como que no me lo quito de la cabeza, que tenía que decir unas letras blancas y dije que las letras eran rojas, y para mí aquello fue lo peor del mundo porque sentía que había fallado, me empiezo a dar cuenta que yo no estaba a mi 100%, y que si yo no estaba a mi 100% yo no podía informar como a mí me gustaría Muy, hacerlo. muy Entonces bien. tenía que tomarme una pausa. Lo que pasa es que cuando vuelvo me contrata una cadena para la que yo estaba trabajando y finalmente el relevo se queda más tiempo y yo no puedo volver. A mí me hubiese encantado volver. A mí me encantaría estar en Ucrania a día de hoy. Eso siempre que tengo oportunidad lo digo y lo hago saber. Mi lazo con Ucrania va a ser de por vida. Tan es así que tengo aquí la letra de Max y de Stefan en un lugar en el que lo puedo ver cuando rezo, que no es casual que haya elegido ahí, un lugar en el que me doy las manos para agradecer y está. Y es una palabra de la que hablas mucho también en tu libro, la gratitud, que es muy importante, al igual que hablo yo en el mío, de vivir las cosas no desde un lugar de carencia ni de víctima, sino de agradecimiento pleno. Mm, mm. Em, claro, la decisión de quedarse entonces es más por circunstancias, te vas buscando la vida, obviamente, y en todo ese tiempo en el que ya has vuelto es cuando tú empiezas a redactar, o esto ya estaba empezando a parirse antes. ¿Cómo No, fue? mira, la idea de un libro sobre esto creo que surge como a los 17 años o 18. Yo sentía que había algo dentro de mí que quería salir más que nada para sanar o para sanarme. Nunca encontré el momento, nunca encontré las formas. Tenía un borrador en el ordenador que se llamaba el libro Montaña Rusa. Y después de volver de Ucrania, yo dije, no quiero utilizar esa palabra o esa expresión por lo que implica. Y cuando vuelvo me contacta HarperCollins para escribir un libro sobre Ucrania. Y luego le estuvimos dando muchas vueltas, a si era el momento correcto, si era la historia correcta. Yo decía, al final todo lo que podía contar de Ucrania la gente lo vio. O sea, yo en cada directo dejaba el alma. Y no sé si estaba bien o si estaba mal, pero era la manera en la que yo sentía que tenía que contarlo. En ningún momento me puse a pensar cómo lo estaba haciendo. Y cuando me proponen el libro, lo hablamos durante un par de meses hasta que me dicen, bueno, si no te convence, no lo hagamos. ¿Qué otras cosas te gustaría escribir? Y ahí dije, es que es ahora. Es que tengo este proyecto, tengo esta historia, es mi historia, es una historia que va a ayudar también a entender por qué a lo mejor informo como informo o por qué soy como soy. Porque siempre digo, yo no sería la mujer que soy si no fuese por mi madre. Mi Mm. madre es un ser completo y capaz y muy inteligente. Y yo agradezco desde que pude entender y quitarme de ese lugar de niña, entenderlo de otra manera. Entonces empecé a escribir en agosto, septiembre y teníamos que correr, tú sabes, para editar, para llegar a tiempo y entregar en enero para que esto pudiera publicarse en abril. Em, También es una guerra, porque es otra guerra, y esta guerra lleva contigo desde que eres muy pequeña y además la lleva interna una de las personas más importantes de tu vida, como tú bien has dicho, un ser que amas y que además no ha hecho que todavía sintáis el amor más profundamente en la familia, porque el acompañamiento de papi, pues lo que ha supuesto la toma de decisión de la incondicionalidad, que puede resultar muy banal, pero hay que demostrarlo día a día. Estamos hablando de una historia de una hija que cuenta un problema psicológico, se puede decir, un trastorno que afecta a toda la familia y que también cuando eres niña no terminas de entender, pero que con el paso del tiempo vas no solamente entendiendo, sino queriendo acompañar para que todo vaya bien. O sea que esto es un aprendizaje continuo y como tú dices,
sin esta enfermedad tú tampoco tendrías los recursos que tienes hoy. No, sin duda sí, eso lo hablé mucho con mi terapeuta, Aldana, que merece, tiene un gran peso en este libro y en mi historia sin duda, de que ella me decía, fíjate que estás en medio de una guerra y los recursos emocionales que estás teniendo para seguir siendo profesional y objetiva con tu trabajo, a pesar de que te estás permitiendo emocionarte porque lo que estás viendo supera lo que podías haber imaginado, porque la guerra te toma por sorpresa, porque uno pudiera haber sabido lo que era una guerra, pero yo desde que volví, cuando lo hablaba con mi padre, que mi padre es médico, yo le decía, por ejemplo, como médico tú puedes describirme el cáncer de mama 100% a la perfección, cada fase, cada etapa, incluso las emociones de la mujer, la negación, la ira, la angustia, pero al final, papi, tú no puedes tener cáncer de mama, entonces no sabes lo que se siente, puedes imaginarlo, pero la realidad es otra. Entonces, a mí cada vez que me preguntan, que hay mucho morbo también cuando uno vuelve y qué has visto y has visto muertos y a mí no me gusta hablar ni responder esas preguntas, simplemente doy este ejemplo y digo, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, te aseguro que es 10.000 veces peor porque es lo que me pasó a mí en primera persona. Porque yo sabía, uno estudia en el colegio, en la universidad, lo que es una guerra, lo que tal, pero encontrarte con el horror del ser humano cara a cara es que te supera cualquier ficción que podamos imaginar. Em, qué te han dicho tus padres? ¿Qué te han dicho de toda esa etapa y qué te han dicho del libro? Bueno, mis papás están con un babero, la verdad. Están muy, muy contentos. A ellos siempre les gustó también mi manera de escribir. Ellos estaban 100% convencidos que en algún momento algo iba a terminar escribiendo. Cuando surge este proyecto, por supuesto, fueron las primeras personas con las que hablé, porque era una historia que, si bien la iba a contar desde mi punto de vista y desde mi antes y después, lo que había representado para mí la enfermedad de mamá, y estaban todos ellos involucrados, entonces quería que supieran que este tema iba a ser tratado primero con honestidad, porque era necesario librarnos de los tabúes, de las vergüenzas, del qué dirán, y segundo, que iba a ser tratado con muchísimo respeto y cariño, porque al final yo lo que quería era hacerle como un homenaje a mi madre en vida. Entonces, nada, están felices y siempre acompañándome. La verdad es que en cada proyecto, cada idea que hago, están ahí pendientes. Ahora están pendientes a este directo. Todo son mis mayores seguidores, sin duda. ¿Cuál es la frase que más se repite en la familia cuando todo va bien y cuál es la frase que se repite en la familia que ha sido de gran aprendizaje cuando todo ha ido mal? Qué buena pregunta. Yo creo que hay algo que aprendí mucho de mis padres y voy a simplificar lo malo y lo bueno en una frase, y es que todo pasa. Siempre cuando volví de Ucrania, claro, había cámaras en la puerta de mi casa, cámaras en el aeropuerto, de repente cualquier cosa que yo hacía era noticia y a mí eso me costó muchísimo manejarlo porque yo al final estaba en una guerra haciendo mi trabajo y no tenía ni idea de lo que estaba pasando conmigo y con la exposición que había ganado sin querer. Y cuando volví yo, claro, lo hablaba con mis padres, que mira esta revista y que mira lo que están diciendo de mí, que esto no es verdad y a mí me angustiaba mucho. Y mi papá y mi mamá, los dos me dijeron, bueno, todo pasa, ni todo lo bueno es tan bueno, ni todo lo malo es tan malo. Y me gusta eso, me gusta disfrutar del presente, como también hablas en tu libro, el mindfulness, el aquí y ahora, lo que hicimos ayer no importa y lo que va a pasar mañana no lo sabemos. Entonces disfrutar el ahora, pero también ser conscientes de eso, de que todo pasa. O sea, doy un ejemplo tangible. Yo desde septiembre, Ani, no tengo trabajo y es una realidad. Y todo el mundo dice, no, pero ¿cómo? La chica de Ucrania y ahora un libro. Vale, sí, quitando el proyecto del libro, yo desde septiembre no estoy trabajando y tengo ideas y tengo proyectos y tengo contactos y creo que hago las cosas medianamente bien. Pero sin embargo, a veces
toca transitar por estos periodos también y son de aprendizaje y hay que abrazarlos, pero también es importante para los que están del otro lado que no todo lo que brilla es oro, Hombre, claro. que hay momentos en la vida mejores y momentos peores, pero bueno, todo pasa. Y la vida del freelance, joven, mujer, periodista, amigo, es valiente, pero no es fácil, porque estás creando tu propio contenido, porque decides tú, está muy bien, pero alguien tiene que pagar las facturas, ¿no? Somebody's got to pay the bills. Y eso es así. Y eso es así. En este libro se habla mucho de la toma de conciencia que desde niña de repente empiezas a ver, wow, algo no va bien en casa, ¿no? Y las madres somos los pilares importantes y yo te aseguro que cuando, y te pasará si algún día tienes bebés, que cuando estás descolocada o no estás al 100%, te entra un sentido de responsabilidad de no saber si esto va a afectar a tus hijos, ¿no? La labor del acompañante en este caso también es importante. Habéis hecho piña y seguramente que hay muchas personas por aquí que están acompañando a personas que transitan un desierto de trastornos bipolares, depresiones, ataques de ansiedad, momentos conflictivos personales, duelos. Uh, es importante esto, es importante que en la familia se verbalice, se hable, se sepa que esto también pasará. ¿Qué puedes decir a la gente que acompaña a personas que están ahora mismo pasando por un momento delicado? Que no están solos, que somos un montón, que, que por muy oscura que sea la tormenta, de verdad, el todo pasa suena un cliché, pero es que es verdad, todo pasa y a veces no vemos la salida y nos encontramos perdidos y desesperanzados y sentimos que todo nos sale mal o que todo nos pasa a nosotros, pero realmente se sale, pero también hay que ser conscientes del trabajo que eso implica, que se sale, pero se sale con mucho esfuerzo, es un trabajo que hay que hacer como de hormiga, no es que yo digo, vale, un día, vale, no pasa nada, está todo bien, pero al día siguiente vuelvo a caer en la negatividad, vuelvo a caer en ese callejón sin salida y me vuelvo a frustrar. Es un trabajo consciente y también por eso conecté mucho con tu libro y con la manera en la que nos hablamos y con la manera en la que creamos la realidad que nos pasa a nosotros, porque nosotros al final tenemos el poder de elegir qué hacemos con aquello que pasa. Si hay una situación negativa, el trastorno de mi madre, la enfermedad de mi madre, yo tuve un poder de decisión ahí. ¿Me posiciono como víctima o utilizo esto a mi favor para crecer, para ser mejor persona, para convertirme en la madre el día de mañana que me hubiese gustado a mí tener, que es lo que más deseo en el mundo? Entonces depende siempre pura y únicamente de nosotros y a quienes acompañan, eso, el no juzgar, el simplemente acompañar y respetar los tiempos y el dolor del otro. Sí, y hasta donde quieras, ¿eh? Pero y cuando eres, porque lo relatas en el libro, cuando eres niña, hay cosas que no entiendes. ¿Y de dónde se saca esa sabiduría o algo innato que hay para decir, bueno, esto es una cosa puntual, mi mami me quiere, aunque quizá no esté cuando tiene que estar? O también el papel de papi ahí intentando explicarlo ayudó mucho. Yo creo que no pude entenderlo hasta que comencé terapia. Yo estaba muy enojada con mi mamá. Yo sentía mucha bronca, mucha ira, porque realmente me lo tomaba todo personal. Yo sufría mucho porque además cuando uno va creciendo y tomando más conciencia, vas sin querer queriendo comparando realidades y lo que vives en casa no lo vive tu mejor amiga, no lo vive tu amigo, no lo vive tu vecino. Entonces hay algo mal, hay algo que no es normativo, que no es lo cotidiano, pero la terapia a mí me ayudó a verlo desde otra perspectiva. Siempre utilizo esta expresión de que es para mí como un dron, ¿no? Que me aleja de la situación y me permite verlo desde otro punto de vista al que sola no Aquí hubiese lo dices llegado. que la terapia cambió totalmente la visión, ¿no? Sí, Lo explicas. y me acuerdo que era tanto el enojo de adolescente que le preguntaba a mi padre, ¿por qué no la dejas? ¿Por qué no nos vamos?
Y mi padre me decía, y no me lo voy a olvidar nunca, es que yo juré ante Dios que iba a amar a esta mujer en la salud y en la enfermedad. Mm. Y ella está enferma y es la madre de mis hijas y yo jamás la voy a dejar. Y a veces uno hace un juramento, hace una promesa o tiene la intención, pero después, como vos decías antes, el día a día es duro, el día a día es agotador. Y hay cosas que nos pesan y muchas batallas que mi padre habrá librado en silencio para no perjudicarnos incluso más a mí y a mi hermana, pero al final siempre digo, soy testigo de la historia más bonita de amor que podría haber visto jamás, que Bravo. son mis padres. Mm. Están preguntando por aquí el título del libro, lo vamos a enseñar otra vez. La guerra de mamá, ahí está. Sol Macaluso, HarperCollins, la editorial. Es un libro facilito, muy, muy personal, escrito en primera persona. Mi vida marcada por el monstruo de la enfermedad mental. Un libro que acerca una historia personal en la que se intuye unas ganas de compartir, de acompañar, de explicar y de también, ¿por qué no?, ayudar a muchísima gente que quizá esté pasando por ese momento en el que mami, papi, un hermano, una hermana, la esposa, quien sea, pues está pasando por un trastorno, ¿no? En Filomena os encerrasteis todos en casa y ahí también agüita, ¿eh? Ese momento fue duro. Ese momento fue duro porque además yo hacía como 5 años que no convivía con mis padres y pasar de afrontar una emigración que aunque sea deseada es dura y a convivir todos de nuevo bajo el mismo techo y a volver a enfrentarme a esas cositas de la personalidad que a veces suceden en mi madre debido a tu trastorno, pues fue duro y fue otro trabajazo personal que no hubiese podido, siempre lo digo y lo reitero y lo repito, sin mi terapeuta. Qué bueno. Hablemos también de esto, ¿no? De romper ese estigma que hay con las personas que acuden a terapia. Los argentinos, esto es un tópico, pero te lo tengo que decir. Nos lleváis ventaja, amiga. Psicoanálisis, terapia, psicólogos, todo tipo de disciplinas X para verbalizar emociones, gestionarlas. Bueno, os damos tema y desarrolláis, amiga. Pero es que estáis muy trabajaditos y no os importa reconocer, es más, yo creo que está muy extendida la costumbre de acudir a un profesional para que nos eche un cable cuando estamos perdidos. Que para eso están. Si te duele la rodilla, vas al médico. Si tienes apendicitis, vas a que te operen. Si te duele el corazón, ¿dónde? ¿Con quién hablamos? ¿Que lo dejamos que se cure solo? ¿O un amigo no nos puede dar, por mucho amor que nos tenga, la misma opinión o las mismas herramientas que lo hace un profesional que para algo estudia? Y la verdad que sí, yo orgullosa de que mi país sea el país con más psicólogos per cápita que hay en el mundo. Creo que son sumamente necesarios, creo que estamos en una sociedad en que vive pendiente eh, de cómo nos vemos y de ir al gimnasio para sentirnos mejor con nuestro físico, más fuertes, más tonificados, más agraciados cuando nos vemos al espejo, pero es que nadie se está dando cuenta que lo más importante está aquí dentro y que también hay que cultivarlo, cuidarlo y regarlo como si fuera una plantita. Sí, nos estamos dando cuenta, Sol. Yo no sé qué pasa en Argentina, cuéntame, pero en España la salud pública no está disponible en muchísimas especialidades y menos en la psicología. Nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia y de muchísimos problemas que está habiendo que hace falta asistencia psicológica a muchísimas personas, pero que hay lista de espera o que no hay y que el privado es carísimo. Exacto. No porque no lo merezca, sino porque es lo que hay que pagar, como tú bien sabes, la medicina. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Hay más? ¿Hay... En la Argentina las coberturas médicas privadas que hay de todo tipo de rango de precios, pero todas te cubren un mínimo de sesiones de terapia al año. Okay. Luego, si excedes ese mínimo, hay que pagarlo por privado. En mi caso, cuando a mí me derivan a la consulta inicial, empiezo a trabajar por la obra social, digamos, por mi seguro privado. Y luego, cuando yo decido continuar y tal, empiezo a pagar en efectivo o de la manera que el psicólogo acepte, pero claro, de manera privada, que entiendo que no está al alcance de todos y que a veces uno quiere y no tiene los recursos. Que esto también me ha pasado de
encontrarme con personas que me dicen, yo quiero, pero es que la sesión aquí en España me cuesta 80 euros, 100 euros, 120, que no decimos que no lo vale, pero que dada como está la economía, tanto aquí como en Argentina, a veces uno, por mucho que quiera, no puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer fuera de los profesionales? Educarnos entre nosotros y hablar más y darnos entre nosotros las herramientas. Pero es verdad que a veces no está al alcance de todos los que Aquí quisieran. hay una persona argentina que dice que si la salud pública es gratuita, de calidad. Por aquí han lanzado una pregunta que seguro que no es así y me gustaría que lo arreglaras y hacemos un homenaje a la jefa que es tu madre. Dice, ¿has podido superar que te haya fallado como madre? Tengo la sensación de que no hay nada que superar porque no hay fallo, ¿no? Pero si quieres, explícalo tú. No, totalmente, no hay ningún tipo de fallo. De hecho, hasta diría que son todos aciertos porque ella todo el tiempo está haciendo lo mejor que puede. Y entonces ahí no hay fallo. Cuando uno hace las cosas desde el corazón, por mucho que al otro a veces le duela, Mm. porque tiene otra mirada, porque está desde otro lugar, mi madre sé que, y 100% segura que jamás ha querido hacerme daño ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi padre, o sea, todo lo contrario. Mi madre, y lo digo en el libro, mi madre cuando está en su plenitud es la mejor madre del mundo entero. Y Y si no, no, también. sí, y no elegiría a otra ni aunque pudiera, ni aunque pudiera. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles de las decisiones que has tomado, compártenos algunas si quieres, así que hayas dicho, jo, me acuerdo aquel día que dije sí a esto o en que decidí esto y quizá no fue la más acertada, pero este fue el aprendizaje, o lo contrario, no estaba segura de haber acertado y me salió genial. Es que se me vienen todas decisiones en cuanto a lo laboral todo el tiempo. Eh, es que en los últimos años mi vida ha sido un revuelo de cosas, he crecido mucho laboralmente muy rápido. De repente me pasaba de encontrarme en Ucrania con grandes compañeros que me han dado una mano inmensa de diferentes cadenas, de Diario La Vanguardia, de Televisión Española, reporteros freelance con guerras y guerras encima, o sea, gente con 20, 30 años de experiencia. Y de encontrarme ahí un poco novata, un poco perdida, decir qué estoy haciendo acá y que ellos me dijeran, no, 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 lo estás haciendo bien y esta es la decisión que tendrías que haber tomado y estás en el lugar correcto. Y decisiones en cuanto a lo laboral, eso de haber aceptado ese viaje a Ucrania, haber decidido quedarme, haber decidido volver, haber hecho ese viaje a París antes con la cobertura que me acuerdo llegar a París sin nada y mandar un mensaje a todos los productores de televisión que conocía y decirle, hola, estoy en París, soy reportera freelance, si queréis algún directo y al final terminar trabajando 15, 16 horas por día por el cambio de horario con Argentina. Y también a veces saber cuándo decir que no y cuándo parar. Yo terminé una etapa en septiembre de trabajo, de la cual voy a estar agradecida por siempre, pero estaba yendo por un camino en el que no me sentía yo. Y siempre prefiero ser fiel a mi verdad y a mi manera de comunicar y no hacer cosas simplemente por estar bajo la luz del foco en pantalla o simplemente por pertenecer o querer ser alguien que jamás voy a poder ser. Se llama coherencia, amiga. Pero no, no es tan abundante como creemos. Bueno, pues precisamente las decisiones, ¿no? Yo suelo hablar mucho de la elección de los valores fundamentales en el ser humano, ¿no? Y muchas veces cuando trabajo en procesos de coaching, en el primera, segunda sesión les pregunto, oye, ¿cuáles son tus valores? No lo sé. Y hago la sesión de valores. Detecta cuáles son tus 5 valores fundamentales. Si no estás viviendo en coherencia con esos valores, muy probablemente estás sufriendo un estrés inconscientemente. Así que empieza por determinar cuáles son tus pilares de la vida y si los estás honrando. Y porque si tomas una elección que te aleja de esos pilares, muy probablemente terminarás desquiciado, enfermo, triste, enfadado, lo que sea, ¿no? Muy probablemente. Que la gente vive angustiada y enfadada porque en realidad no está siendo coherente con lo que dice y con lo que hace. Entonces hay algo que no va en sintonía
y efectivamente genera un desorden a nivel emocional que como no tenemos las herramientas para hablar de las emociones, nadie puede ponerle palabras a aquello que le pasa y compartirlo y ordenarlo. Entonces así se hace un círculo vicioso del que nunca salimos. En el libro también hablas de la incondicionalidad, de la generosidad, de la espera, de la paciencia. ¿Te has encontrado en algún momento, no solamente con lo que respecta a mami, pero en general en la vida, momentos que has dicho, mira, que no, que no, que no puedo más, que lo dejo, que me voy, que me escapo, que huyo, que... ¿Te has encontrado alguna vez en una situación así? Sí, varias veces. A veces esos momentos son los que nos abren más puertas o nos abren más los ojos. Hay un momento, lejos de hacer spoiler, para entenderlo bien, habrá que leer el libro, pero hay un momento que yo digo el principio El del fin. principio, el fin, es el título de uno de los capítulos, efectivamente. Y que el tuyo también habla de algo que me lo he subrayado. El último, también habla de el fin es el principio. El principio. Entonces yo sentía que no podía más porque no estaba pudiendo gestionar lo que pasaba con mi mamá, no le encontraba salida, aquello me superaba, me sentía totalmente angustiada, sentía que yo no tenía valor, que mi vida no tenía valor, que mis proyectos no tenían valor, entonces intenté quitarme la vida, lo cuento en el libro, lo describo, para mí fue el capítulo más difícil de escribir, porque al final esa es mi historia, es la guerra de mamá, pero qué pasa con esa niña a raíz de lo que le sucede a mamá, y esa era la visión que yo quería aportar. Entonces, para mí ese 28 de marzo del 2016, que era el día de mi cumpleaños, fue un antes y un después que me va a marcar de por vida, y cada cumpleaños que celebro desde entonces siento que vuelvo a nacer y me recuerda que la vida efectivamente es hoy y es ahora, y que siempre habrá cosas que nos duelan y que no podamos cambiar, pero luchar contra lo que no podemos cambiar es simplemente desgastarnos por dentro. Y tenemos que trabajarnos, como decía antes, a nosotros mismos y a nuestro bienestar, y aprender a entender, que también lo hablas tú en tu libro, dónde empieza la responsabilidad del otro y cuáles son mis límites para mi propio bienestar, que a mí eso me costó mucho entenderlo y lo aprendí también en terapia. Yo daba todo por mi mamá, yo quería hacer cualquier cosa que se pudiera hacer para que ella no esté así, no tuviera lo que tiene, hasta que entendí que no iba a depender de mí, que por mucho que la ame, por mucho que la cuide, por mucho que haga, esa enfermedad iba a estar ahí. Entonces solamente podía acompañar desde mi lugar. Y cuando aprendí y entendí eso, sané mucho. Qué grande sos. Eh, Vamos a hablar de la aceptación, porque creo que nos lo pide la conversación, ¿no? La gestión de aceptar lo que llega, ¿no? No resignarse, sino aceptarlo por salud, como tú bien dices, por salud mental y por estar bien. A una persona que está en una situación tan fuerte como esta, cuando le dices, mira, acepta, ríndete y entre comillas fluye, te va a decir, ya, pues que no puedo. Eh, ¿Por dónde se empieza para empezar a eso? A saber, como dice Mafalda, ¿no? Que esto es el acabose y también el empezose, ¿no? Y ahora acepto lo que llega y voy a tirar para adelante desde otra visión. ¿Cómo se hace eso? Eh, Otra vez repito, con mucho trabajo, pero creo que también, como decías antes, entendiendo cuáles son nuestros valores y hacia dónde queremos ir. O sea, lo que está pasando está pasando. ¿Qué hago con eso? ¿Hacia dónde quiero ir con esto? ¿Cómo lo puedo utilizar a mi favor, en mi beneficio? ¿Qué puedo tomar de esta experiencia? ¿Qué puedo aprender? Al final todo lo que nos pasa tiene un motivo en nuestra vida. Dios no le da batallas a quien no las puede soportar. Entonces había un propósito en mi familia. No por algo también estudio comunicación y ahora quiero dar a conocer esta historia. Siempre supe que tenía un propósito de vida mayor del que podía haber en ese momento. Y creo que este libro viene a cumplir con eso. Creo que
con que, siempre digo, con que ayude a tan solo una persona, que no necesariamente tiene que haber vivido este trastorno o conocer a alguien, pero simplemente a inspirarse y a entender que trabajándonos a nosotros mismos podemos salir y afrontar lo que sea, ahí creo que es el empiezo y acabo, es todo Mm, junto, cuando entendemos que empieza y acaba en nosotros mismos. mm, Y, y somos en un punto nuestros únicos salvadores, que luego hay personas que acompañan y embellecen el camino, sin duda, mis amigos, mi familia, mi madre misma, mi pareja, pero yo no hubiese podido salir adelante sin mí y sin ponerme en la cabeza que mis sueños y mi vida valían más. mm. Qué sabia. Así es, y es tomar las riendas de tu vida con responsabilidad, sin victimismo, y hasta donde puedas, cuando puedas, si hace falta ayuda, se pide ayuda, pero sabiendo que es uno y que los recursos los tienes, mejor o peor, pero pa'lante, pa'lante, Pero pa'lante. entender eso, Anne, que pedir ayuda está bien Mm, y estar mal está bien y mm, es parte del camino y no somos menos valientes o menos capaces, no, todo lo contrario, nos hace ser más humanos y creo que eso le falta a la humanidad, ¿no? Como que hemos perdido el humanismo. mm, Estamos tan enfocados en las redes, en el cómo, ay, no, esta foto, que si me veo así, que si me veo así, que el pelo, que la oreja, que nos olvidamos de sentir, del vivir ahora. ¿Y qué me mm. pasa con el sol que ahora siento en el cuerpo? Lo doy por sentado, me olvido de agradecer que tengo un techo, que tengo comida, que todos los días tengo la capacidad de despertarme, de dormir, de... Tenemos tanto, tantísimo por agradecer, pero como lo tenemos siempre, no lo Mm. vemos. Ayer conduciendo, delante de mí había un coche con matrícula de Ucrania y pensé, creo que es lo más cercano que he estado de Ucrania, además de alguna persona ucraniana que he conocido. Y pensé, bueno, voy a ver mañana, voy a hablar mañana con Sol y me voy a permitir preguntarte qué sabes de lo que está pasando allí, porque no sé si tú lo notas, yo creo que sí, que no sabemos nada de lo que está pasando. ¿Se sigue Mira, bombardeando? ¿Se sigue? Que de repente ya no se habla, así que se está hablando ahora de un acercamiento, de que si entran los chinos, de que no sé qué. Pero, ¿qué ha pasado? ha pasado que el ser humano es súper egoísta. Entonces ya sabemos que hay una guerra. Pero como no nos afecta, como el precio del aceite al final pues ya no ha subido tanto y la gasolina se ha estabilizado, entonces no afecta a mi Cotidianidad, bueno, no me sale, sí. gracias. Entonces ya me olvido. Y lo que antes nos parecía horrible, asombroso, desgarrador, ahora pues miro para otro lado y sigo con mi vida. Y es muy duro porque los bombardeos siguen, porque yo afortunadamente sigo en contacto con mis chicos, como les digo yo, con muchísimos de mis entrevistados, he hecho mucho lazo con las madres del Hospital Materno Infantil de Leópolis, con la directora del hospital, y es verdad que hay un cese de los bombardeos que se realizan con menos frecuencia por un tema, yo creo, más que nada económico, que a ver, que la guerra se ha prolongado muchísimo más de lo que todos esperaban y ya no hay tanto presupuesto, imagino, para los rusos para seguir atacando como creo o asumo que les gustaría, pero hay una realidad, es que siguen absolutamente en guerra, que Estefan el otro día, mi camarógrafo, estábamos haciendo videollamada y empiezan a sonar las sirenas otra vez y me dice, ay, espérate que me voy al refugio, seguimos hablando, que hay una determinada de horas al día de internet, que los colegios, algunos han decidido cerrar permanentemente y otros han vuelto a abrir, que hay muchos niños que se están educando en las casas, que hay, bueno, la destrucción del país llevará años, años, que se siguen bombardeando lugares de uso cotidiano como supermercados, peluquerías, colegios incluso todavía, gimnasios, y estas cosas siguen pasando. Y de hecho, hace no más de 2 semanas yo pedí en Twitter, pedí arrobando a todos los medios, a alguien de todos los medios con los que he trabajado, con los que he tenido la fortuna de trabajar, a alguien que me envíe. Yo quiero estar contando esas historias.
Creo que hay mucho que contar y creo que incluso lo que hay que contar ahora tiene un peso. Es imposible decir más o menos porque no se puede comparar y todos los momentos de la guerra son y serán importantes, pero lo que está pasando ahora, todo el mundo La está guerra mirando. del olvido, Sol. Exacto. Y es necesario darle voz y que la gente no se olvide que eso pasa y que sigue siendo la realidad de millones de personas y millones de personas que a lo mejor se habían ido del país y han tenido que volver por falta de recursos, por no aprender el idioma, por no conseguir los papeles, por no tener trabajo. Entonces hay tanto, Anne, tanto que contar. Que me parece, lo comentaba el otro día en casa con las niñas, también decía, se hicieron conciertos, colectas, llegaba la gente, las estaciones, las colas, los trenes viniendo, la gente indignada, llamando, que tengo un primo allí, ¿qué tal? Que tengo una niña. O sea, era como, y de repente, en las noticias, yo no veo tanto. Antes abríamos informativos a Claro, toda hora total, y total. ahora con suerte si pasan un resumen diario. Mm. Pero la guerra sigue. La guerra sigue. Bueno, vamos a cambiar y vamos a soñar, Macaluso. Me Yo te voy a gusta. dejar que tú imagines un escenario, no ahora, imagínate en 5 años, que puedes decidir dónde estás profesionalmente y personalmente y que dibujes el escenario como buena periodista con el mayor detalle posible, con todas las respuestas al dónde, cuándo, cómo, para qué. Imaginemos a Sol Macaluso en 5 años. ¡Pum! ¿Dónde te ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Dónde vives? Estoy en mi casa con mi pareja actual, con mi primer hijo, ¡Wow! Bien. eh, y laboralmente teniendo mi propio programa de entrevistas, de conectar con la gente. Al final a mí lo que me conecta con la audiencia fue la emoción y la manera de contar las cosas, y es eso lo que creo, porque es eso lo que consumo también. Es como a mí me gustaría que me cuenten las cosas desde el sofá de casa. Entonces quiero tener mi propio programa. Bueno, tengo un proyecto, de hecho, spoiler alert, de entrevistas en podcast de salud mental. Quiero seguir hablando de esto, quiero seguir aprendiendo, quiero conocer otros puntos de vista, informarme y eso, me imagino siguiendo en televisión, con un programa de radio, informando y ayudando a contar historias que merecen ser contadas. Vamos a redactar también la lista de los 3 primeros invitados, pero vamos a soñar. Elijamos. Tres primeros te invitaría, claro. No lo digo porque estés, ¿eh? Lo digo porque no. Escúchame, que no, vamos a aprovechar que conmigo ya tienes ya a mano Vale, abierta. estás en la Claro, lista. yo estoy a tu lado mirándote, orgullosa, tomándome un vasito de agua. Mira la niña, qué bien lo está haciendo. Junto a María, junto a tu madre, ahí las dos miran. Mira la niña, qué guapa, qué bien da en cámara la tía. No, no, vamos a elegir aquí a las invitados, a los invitados. 3, 4, vamos a pensar, ¿a quién vas a sentar en ese sofá? Me gusta. Pueden ser internacionales, ¿no? Vamos a soñar. Eh, Venga. Selena Gómez, que ha sufrido mucho estigma con sus problemas de salud mental. Quiero conocer también cómo es una persona que es diagnosticada con un trastorno bipolar y que está tan expuesta, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué frustraciones hay? ¿Qué miedos? Me gustaría hablar mucho porque le tengo muchísimo aprecio y una gran relación con Pedro Piqueras, eh, porque es un hombre muy sabio, yo le digo que es un alma vieja. Y tercer invitado, me gustaría que sea alguien del deporte, alguien que no esté acostumbrado a hablar de estos temas, para ponerle un poquito incómodo e ir ahí tironeando. Mira, pues hoy he visto a Valdano cruzando Anda, un paso de cebra. Y he dicho otro que habla como buen argentino, tiene un discurso, pero sí, sí. igual alguien que de algún otro deporte, ¿quién sería? Invitaría a Canelo Álvarez, el Canelo. boxeador. Yo no lo conozco. Es uno de los boxeadores más, si no es el que más peleas ha ganado en el mundo, para ver cómo ve él en un deporte que se considera muy violento, como el boxeo,
cómo tratan y cómo ven la salud mental y cómo él siente que desde su lugar podría aportar algo con el deporte. Bueno, ya tenemos tres. Ya tenemos tres. Pues ya lo has visualizado. Estamos manifestando. Estamos manifestando. Y en este mundo de redes y que ahora vamos a hablar un poco eso también, de exposición y sobre todo de cercanía, de que todo es posible porque tú colocas dos teléfonos y un streaming y estás en el aire con todo el mundo, con tu querida tierra argentina, con tu mundo universal porque eres universal y estás entrevistando pues yo estoy contigo, dentro de poco voy a estar con otras personas que quiero mucho y admiro mucho, que están lejos. O sea, esto es una suerte, esto es una suerte. El estar cerca sin que tú y yo nos hayamos abrazado nunca, nos estamos abrazando con la ilusión de estar juntas y de contar historias. Imagínate lo que puedes hacer. O sea, si has hecho lo que has hecho en 5 años, te veo ahí. Yo te tengo al bebé en brazos, ¿eh? Con tu madre ahí. Feliz de la vida, yo. Y te veo, digo, mírala, qué bien lo hace la tía. Me encantaría además seguir haciendo periodismo con mi hijo encima, o sea, Lo harás, estar entrevistando y estar aquí. Espera un momento, lo mi amor. harás. Yo lo he hecho, yo he dado pecho y he salido al plató y he vuelto ahí a entrar del camerino, o sea, eso lo harás. Y me he llevado a mis niñas a rodajes, a directos, Qué a divertido. platós, a patio de butacas en el teatro, giras, eventos. Lo harás, conciliarás. Claro que sí, se puede, se puede. Sí, claro que se puede. De eso también hay que hablar. Sí, sí. Bueno, pues voy a terminar hablando un poco de toda la exposición en redes sociales y cómo te estás organizando, que sé que haces muchas cosas también de belleza, de moda, de maquillaje. Y, y si tienes algún proyecto así que nos quieras compartir también. Bueno, la exposición en redes me costó manejarla, ahora creo que le he cogido hasta el gusto, pero al principio pasar de ser una voz pseudoanónima a que cada cosa que digas tenga un peso y tenga un valor y tenga una consecuencia en un otro, fue complicado. Estoy trabajando con redes sociales. Es verdad, me gusta crear contenido de belleza porque no quiero nunca desligarme de lo que estudié también y aprendí tanto con el maquillaje y con el cuidado de la piel y con todo eso que me encanta. Y también hago como, bueno, contenido de todo tipo porque la vida misma es un popurrí de cosas. Claro. Y eso soy yo. Y bueno, el proyecto es totalmente sincera porque siento que estoy en el salón de casa hablando con amigos, contigo y con todos los que nos ven. Tengo un proyecto en el que creo absolutamente que es un programa propio de entrevistas en streaming de salud mental con un montón de amigos, de conocidos con los que ya he hablado. Pero bueno, estoy a la espera, sabrás, de, como decíamos antes, ser freelance. A veces no podemos financiar todo lo que nos gustaría. Necesito entonces como que aparezca un sponsor o un estudio que me ceda su espacio para poder hacer este programa, porque ya está todo diagramado y es solamente que aparezca el estudio y voy ahí. Y tengo muchas ganas porque este libro me ha conectado con historias increíbles, con personas increíbles como vos, que fue, como decías al principio, una excusa y que espero que nos demos ese abrazo y nos tomemos un café pronto. Pero seguir eso, Anne, insisto con lo mismo, contando historias que importen, contando historias que no dejen a los demás igual, que hagan pensar, que hagan reflexionar, que movilicen esas cositas que tenemos dentro. Eso es lo que quiero seguir haciendo. Lo harás, lo harás. Cuenta conmigo también para lo que necesites, ¿vale? Lo que se te ocurra, por aquí andamos. Este es el libro de Sol, La guerra de mamá, que como os digo es una excusa para conocerla mejor. Sí me parece interesante que nos fijemos las mujeres, entre comillas, maduras en este tipo de chicas que inspiran, que son súper capaces. Me gusta rodearme con perdón de la expresión, de tías como tú y como otras muchas que andáis por ahí, que no sabéis muy bien a dónde vais, pero vais. Y lo que haga falta, y te remangas y venga, sí, todo está bien y todo sí, y para adelante. Y claro, es que tú también tienes una historia, yo también tengo una historia personal que me ha hecho que esté donde estoy y lejos de ir de víctima lo que he hecho es darme cuenta de las circunstancias y decir qué quiero hacer con lo que me sucede, ¿no? Y eso es lo que has hecho tú, escribir, dar las gracias,
apoyar, estar en casa y ser consciente del privilegio de la madre que te parió, esa mujer que tiene nombre de madre, como es María, Exacto. que es un lujazo tenerte. Sol Macaluso, gracias, gracias por estar conmigo, y si quieres añadir cualquier cosa que creas que no hemos dicho aquí, que hay que sumar a este encuentro, aquí No, estamos. darte las gracias, me sentí muy cómoda, se me pasó muy rápido. Eh, Te admiro, te lo dije al principio, te lo vuelvo a repetir, creo fielmente que las cosas bonitas se dicen en vida y si es necesario en público, entonces más allá de que luego te enviaré un mensaje por privado, lo hago también de manera pública. Eres una referente para mí en el periodismo, lo sabes, tienes una trayectoria y un presente brillante, inspiras a mucha gente con también este librazo que la verdad es que me está encantando y está siendo así como mi guía. Hasta ahora tenía la guía del Hoponopono, que Mm. también hablas en tu libro. Tengo un libro de Hoponopono que lo practico a diario y ahora tengo este mejor amigo y eso, mujeres que inspiran, mujeres que son agradecidas, que son inspiradoras y que son generosas. No son fáciles de encontrar y por eso se agradece. Así que gracias por tu tiempo, por estas charlas tan bonitas que haces y por invitarme a ser parte de ellas. Gracias a ti. Un beso a todos en casa, a tu papi también, que Gracias, sí. tiene mucho que ver con que yo esté bien. Madre mía, qué campeón, cómo me ayudó. Y nos vemos pronto, Macaluso. Nos Mucha, vemos. mucha, mucha suerte. Eres muy grande y todavía que se prepare el mundo, que viene Sol con mucha fuerza y muchas cosas todavía. Muchas gracias, Ana, y un besito a todos. Gracias por estar ahí conectados del otro Chao, lado. gracias. Chao, chao. Chao.